Desde los nuevos avances en los productos de Microsoft, filtrado un rediseño de la interfaz en Windows 10 y liberada una nueva build con muchas correcciones. Esto y más, vámonos con esa intro. Y comenzamos. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos, ya lo saben, como cada domingo, Windows News, esta sección dedicada a noticias referentes a Microsoft en torno a Windows 10 y obviamente a los diversos productos. Así es que vámonos a irnos ya al grano. Obviamente el día de ayer no subí video, sí, ya como tal línchenme, era un video de personalización pero no lo terminé, así es que sin duda pues ahí les quedo debiendo ese video. Pero nada, vámonos directamente al grano, son noticias totalmente rápidas, poca edición, sin duda como modo podcast, pero sin duda muy indispensables y fuentes oficiales abajo en descripción. Primero que nada vamos a arrancar con los productos de Microsoft, porque el último movimiento de Microsoft aplastará la cuota de mercado de Internet Explorer, y es que claro que sí, ya Microsoft quiere decir adiós al Internet Explorer antiguo, Edge Legacy, en el 2021 prácticamente, para que ya se utilicen ahora los productos de Edge Chromium. Y es que los servicios de cuenta de Microsoft y Teams dejarán de funcionar en Internet Explorer en noviembre, pero las aplicaciones de Office 365 serán compatibles hasta al menos agosto del 2021. En el último movimiento que aplastará Internet Explorer, Microsoft dice que comenzará a obligar a los clientes de Internet Explorer antiguo a usar Edge Chromium después de una actualización, así es que sin duda habría que esperar esa actualización acumulativa que ya como tal obligue por completo. De hecho se pensaba que era October 2020 Update, pero básicamente no. Ya de hecho en un documento de soporte a Microsoft dice que ya prácticamente está obsoleto el antiguo Edge. Y luego después de esta noticia pasamos a la siguiente también relacionada con Edge, porque finalmente está implementándole más avances a lo que es este navegador Edge Chromium. Hice un video básicamente dedicado a noticias, las últimas referentes a los avances de Edge Chromium. Déjame decirte que ese video te lo voy a estar dejando en un vínculo en la parte superior derecha, o también el enlace abajo en la descripción, donde desglosé cada una de las novedades destacables en cuestión de noticias, donde Microsoft la ha ido implementando mejoras a este nuevo navegador y quiere obviamente pues que sea mejor que todos los demás. Y después de esto también habría que destacar que también Microsoft le ha implementado demasiados avances a Microsoft Teams, y bueno, en su última actualización ya te permite gestionar las reuniones activas, aparte de realizar más, aparte de poder silenciarte, poder entrar en modo incógnito. O sea, tiene muchísimas funciones nuevas Microsoft Teams en su última actualización. Microsoft está facilitando que los presentadores, organizadores o educadores administren reuniones activas de Teams con una nueva opción que le han denominado opción de reunión, y ya estaría disponible a anunciar cuando las personas que llamen se unan o se van, seleccionar un presentador y permitir que los asistentes activen lo que es el silencio. Si es que hay una hoja de ruta donde han presentado todos los avances implementados en noviembre, y te lo voy a estar dejando como siempre abajo en la descripción. Y después de esto pasaríamos a que ya se le ha dado también un primer vistazo a la sutil actualización de interfaz de usuario de Microsoft Teams. También obviamente le han implementado más en la cuestión del diseño, así es que como tal ya estaréis viendo algunas de las revelaciones ahí. Sin duda más implementación de funciones para lo que es esta herramienta que se ocupa hoy en día para interactuar con educadores y el alumnado, así es que ya estaría ahí disponible. Y también ahora sí, ya entrando a Windows 10, una nueva actualización de Windows 10 ya está disponible y elimina por completo la basura de Flash. Claro que sí, hay que destacarlo que Microsoft acaba de publicar una nueva actualización de Windows 10 en su catálogo de actualizaciones, la cual como siempre te la voy a estar dejando abajo en descripción, en la cual lo puedes instalar de manera manual. Elimina por completo cualquier característica heredada de Adobe Flash Player. Ya lo sabemos que ya está totalmente descontinuado, pero Adobe ya ha confirmado que dejará de admitir Flash Player a principios de diciembre del 2020. Además, Adobe planea detener su complemento Flash Player, que actualmente se incluye en Microsoft Edge, Chrome y otros navegadores. Y Flash Player de Adobe ha entretenido y molestado a los usuarios entre la web durante más de 2 décadas, y la compañía dijo que finalmente acabará con el software más odiado que dio forma a la industria del stream, pero también los juegos web. Así es que ahí estaría. Microsoft anunció Windows 10, la KB4577586, a través de un catálogo de actualizaciones en la cual obviamente te deshaces de toda la basura de lo que es Flash Player. Ya estaría disponible directamente, ya lo sabes, enlace abajo en descripción.
y según el anunciado oficial, pues Microsoft comenzará a evitar actualizaciones a los usuarios a través de Windows Update en la primera mitad del 2021 referentes a todo lo que tenga que ver con Flash Player, aun cuando haya. De todas maneras, ya estará todo básicamente descontinuado. Y también Windows 10 ya está facilitando la liberación de lo que es el administrador de tareas para juegos, esto que había destacado en videos pasados. Pues prácticamente cuando estoy lanzando ya este video deberías de tener una gran actualización para Xbox Game Bar de Windows 10. Después de esto pues obviamente ya podrías estar obteniendo lo que es básicamente el widget de monitor de recursos. Si no te ha llegado, déjame saberlo abajo en los comentarios, pero básicamente ya como tal hay una liberación importante, dependiendo claro que sí de que estés actualizado todos tus drivers. Es una actualización acumulativa como tal, sin duda ya habría destacado acerca de este monitor de recursos. Después quiero destacar que obviamente el widget de monitor de recursos de la barra de juegos funciona con el widget de rendimiento y puedes iniciar ambos widgets para verificar que se está ejecutando en segundo plano con Windows 10 y vigilar las velocidades de los fotogramas. Para más información sobre esta herramienta, pues te voy a estar dejando toda la explicación en un comentario fijado para que observes de qué funciona o de qué se trata lo que es esta nueva funcionalidad. Después, entrando en cuestión de filtraciones, pues Microsoft finalmente está rediseñando la interfaz de usuario de Windows 10 con ajustes importantes, y es que una revelación o una filtración cortesía de Mitchell Weiss como tal ha revelado que están trabajando en un diseño como tal de la interfaz. No sabemos si es aplicando lo que es un tema, si aplicarán como tal ahí un programa ya adquirido de Microsoft Store o como tal añadido en la personalización. Lo que sí es que están dando el enfoque al explorador de archivos un poco más modernos, pero ya se nota ahí como tal. De hecho, ya antes en videos pasados había hablado acerca de WinUI 3.0 con FluDesing, esquinas redondeadas, entre otras características que le permiten al menú de inicio, pero también a la barra de tareas, pues ser un poco más modernos a proyectos anteriores. Sin duda, una evolución del diseño fluido podría estar por llegar, probablemente no al del 2021, probablemente hasta aquí, inclusive hasta el 2023, yo que sé, pero al menos ahí están las revelaciones y filtraciones de ciertas imágenes que destacan que como tal Microsoft estaría trabajando más de lleno con el FluDesing, con una evolución de Metro existente, con ciertas características heredadas, pero más modernas. Así es que déjame saber qué te parece todo esto. Y a raíz de esto también hay que partir que el CEO de Microsoft insinúa un enfoque renovado e innovaciones de Windows, y es que ya lo sabemos, después de que Satya Nadella asumiera el cargo de CEO en lugar de Steve Ballmer, Microsoft realizó muchos cambios en su modelo comercial y la compañía se ha vuelto mucho más amigable con otras plataformas, incluidas Android, iOS, incluso Linux de código abierto. Ya lo vemos con el WSL, mejoras en el FluDesing. Sin embargo, después de que el mundo ha comenzado a trabajar desde casa y más usuarios confían en Windows 10 para el trabajo personal y de oficina, los funcionarios de Microsoft están usando palabras como duplicar, reinvertir cuando se habla del futuro de Windows 10. Pero al menos ya está muy probable la significativa avance que le han dado. De hecho, como tal, otra vez vuelvo a mostrar lo que son ciertas revelaciones de imágenes, de esquinas redondeadas, de cambios en el explorador de archivos, donde Microsoft está pretendiendo lanzar una próxima mejora. No sabemos si esto se integrará a Windows 10X, llegará hasta el 2023, 2021. Hasta el momento todo esto es meramente puras filtraciones. Y bueno, ya casi para rematar, también Windows 10 podría obtener la función de cursor de búsqueda muy similar a macOS. En macOS puedes agrandar el cursor para que sea más fácil de ver con solo agitar el mouse. Windows 10 te permite a los usuarios encontrar el cursor de escritorio presionando la tecla Control, que puedes habilitar y deshabilitar desde la configuración de accesibilidad del mouse. Pero ahora se está trabajando en un estilo, llamémoslo así, buscar cursor. Los desarrolladores de Microsoft ahora están considerando esta nueva característica muy similar a la de macOS. Sería añadida como tal en una actualización de la Power Toys, pero mira, como tal, un ingeniero de Microsoft publicó lo que es esta prueba de concepto, así que ya la estarías viendo ahí. Sin duda, una nueva función que se basará en lápiz de recorte de pantalla para UWP de Windows 10. Por el momento no está claro cuándo podemos esperar una nueva experiencia de buscador del cursor del mouse, pero es poco probable que llegue este año, lo muy probable es que sea hasta próximo. Aparte de eso, Microsoft está trabajando en una nueva grabadora de pantalla y cambios de presentación de fuentes
para personalizar la experiencia en Windows 10. Ya para rematar, pues Microsoft liberó la build 19.041 y la 19.042.610. Como tal, los enlaces van a estar abajo en la descripción, son actualizaciones totalmente opcionales, repleto de cambios, no lo diría, más bien únicamente algunas mejoras como Meet Now, en la cual permite reunirse con varias personas, y de ahí en fuera puras correcciones, meramente puras correcciones, las cuales no voy a destacar, pero son meramente pura solución a ciertos errores, corrección a problemas de Internet Explorer, del mismo modo problemas de confiabilidad con dispositivos, y esta actualización acumulativa opcional también resuelve un problema que causa informes de uso incorrecto de la CPU en el administrador de tareas para ciertos procesadores. Según el registro, también ahí está ayudando a un error que tenían en el WSL2 para ARM64, y también Microsoft solo tiene conocimiento de un problema conocido en el que Microsoft Input Method Editor para idiomas japoneses o chino puede experimentar ciertos problemas, pero mira, casi nadie utiliza lo que es esos idiomas, pero ya está disponible lo que es esa actualización acumulativa. Y ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos vamos a ver en un próximo video. Vamos a arrancar con todo noviembre, así es que sin duda no te pierdas por nada del mundo todos los videos que vaya lanzando. Me despido, Master Tuto fuera, peace out.